Buenas tardes, me llamo Yair Nicolás y soy de la carrera de Ingeniero Administrador de Sistemas de aquí de CIMA. El tema que voy a hablar es la creación de nuevos lenguajes de programación, que normalmente cuando se crea un lenguaje de programación es para comunicarse entre un usuario y una máquina, ya sea un programador, un desarrollador o alguien que pueda escribir un código para comunicarse con una máquina o un sistema informático, normalmente una computadora, una tablet, un celular. Su función principal de un lenguaje es permitir la comunicación usuario-máquina, como ya lo dije. Tipos de lenguaje. Existen tres tipos principalmente: lenguaje máquina, lenguaje nivel y de alto nivel. El lenguaje máquina se expresa en una unidad de memoria más pequeña, que normalmente es el bit, 0 y 1, normalmente es código binario, como se conoce. Lenguaje de bajo nivel es que proporciona poca o ninguna abstracción al código principal, ya que normalmente se utilizan siglas de inglés y los datos para poder comunicárselo a la computadora, pero como no es lenguaje de computación, la computadora o la máquina no lo entiende perfectamente y se tiene que usar un compilador para que lo pueda entender. Es por eso que son un poquito menos usados. Lenguaje de alto nivel son los Java, Python, C++. Tienen una estructura semántica muy parecida a la de nosotros y se usan palabras en inglés como if, var, para efectuar algunas funciones y variables. Son los más usados principalmente. Lenguajes de programación más usados este mes de octubre de 2022. Para esto se usó una página que es TIOBE, se conoce como índice TIOBE, el cual nos da una tabla completa de los 20 más usados de este mes. En la primera columna se puede ver que es este octubre de 2022 y en qué posición está aquel lenguaje. En la segunda columna se ve el mismo mes, pero del año anterior, para poder hacer una comparación. En la tercera se ve la comparación de cambio con el mes anterior, respectivamente. Por ejemplo, el lenguaje ensamblador, que es de hecho el compilador de bajo nivel a lenguaje máquina, subió un lugar con respecto al mes pasado y al año pasado. No lo veo bien, pero creo que son dos. El cuarta columna es el lenguaje de programación, el que más usó. El principal de este mes fue Python. La quinta columna muestra qué calificación tuvo con respecto a qué cuántas personas lo usaron. Por ejemplo, el primero lo usó Python, se usó 17.04% de las personas usaron ese lenguaje. Y en la última se muestra cuánto aumentó. En este caso, por ejemplo, el lenguaje ensamblador aumentó 0.33%, lo cual fue suficiente para subir un lugar en el ranking a la posición 9. 7 lenguajes de programación nuevos que facilitan la vida de los desarrolladores. Como expliqué, normalmente para crear un nuevo lenguaje se espera que se mejore algún aspecto, no todo el lenguaje, porque sea muy difícil de aprenderlo. Es por eso que se espera que se mejore un aspecto o varias cosas que dificulten. Por ejemplo, el Practical Cloud tiene un primo Ractic, que lo que hace es que cuando pones una función, el mismo lenguaje te lo va completando para que las funciones fluyan sin tanto problema. Cuenta con un modelo multihilo y permite una colección completa de componentes de frontend, que es el que va delante del backend. El segundo es Sneaker, que tiene un parámetro puede tener un valor unos días y otros días. Permite crear una plantilla de configuración con lógica integrada para que no sea un valor estático. Cuenta con una función que busca corregir, o sea que busca algunos errores en la parte del código, ya que son muchos renglones. Entonces busca un error para poder corregirlo y que fluya sin ningún error. El tercero es Cobra, que es para Machine Learning, o sea, inteligencia artificial. Cuenta con una colección de funciones de pantalla gráfica para generar control y documentos. El cuarto es Bicep. Este es un lenguaje desarrollado por Microsoft para iniciar máquinas en Azure, que no es la base de datos de Microsoft. Como lo dice, tiene un lenguaje tipo básica, o sea que busca algunos errores y los corrige, pero no tan precisos, son algo básicos. Permite incluir instrucciones para que el gestor de Azure optimice la ejecución, o sea que tú pones el código y el mismo programa de Azure, para iniciar una máquina en la base de datos de Microsoft, optimiza la ejecución. El quinto, es WebAssembly, que ofrece a los navegadores web un código binario previamente procesado para poder enviarlo a un formato estándar. Este lenguaje es un lenguaje de bajo nivel, pero ya viene con su compilador. Muchos desarrolladores lo usan para pasar directamente, usan el código de alto nivel, lo pasan por un compilador para pasarlo a WebAssembly, para directamente pasarlo a la página web. El sexto es Spring,
que es para cuentas precisas, tiene cuentas unidades y fracciones. Cada variable almacenará un número y una unidad de medida. Después es usado para muchas cuentas o en sí datos o programas que ocupen cuentas. El último es FAUST, que es creado para procesar el sonido y que tenga mejor calidad. Es normalmente usado para videojuegos, realidad virtual, etc. Bueno, eso es todo y muchas gracias por su atención.